Asma, Fundación Universitaria San Martín. El asma es un proceso inflamatorio crónico de las vías aéreas. La inflamación crónica es causada por el aumento de la reactividad de las vías aéreas que conducen a episodios recurrentes de sibilancias, tos, disnea y opresión en el pecho, especialmente en la noche y en la madrugada. En los criterios tenemos 1. Obstrucción reversible de las vías aéreas en forma espontánea o con el tratamiento. 2. Inflamación de las vías aéreas. 3. Hiperactividad bronquial de la variedad de estímulos. En el diagnóstico, este se basa en el cuadro clínico complementado por la demostración de obstrucción reversible de la curva flujo-volumen o espirometría. En el diagnóstico nos basamos en historia clínica. Síntomas clásicos de estas son tos, disnea y sibilancias que pueden presentarse en forma simultánea o de manera aislada, generalmente episódicos, aunque en los casos severos pueden ser permanentes. Estos síntomas no son específicos y pueden presentarse en otras enfermedades como el EPOC, por el cual el diagnóstico del asma se basa en un diagnóstico de exclusión. En otras presentaciones tenemos tos persistente, cono sin expectoración, dolor torácico o presión retroesternal. 2. Examen físico. La característica del asma en el examen físico es la presencia de sibilancias difusas de tono variable. La pérdida intercríticos puede ser normal. En los signos se puede buscar pólipos nasales, escurrimiento posterior, signos de rinitis alérgica, hiperplasia de amígdalas, aumento del volumen de tórax, hiperinflación. Al aumentar la severidad del cuadro se observan taquicardia, taquipnea, retracciones, ausencia de ruidos respiratorios, retardo expiratorio y eventualmente signos de insuficiencia y falla respiratoria. 3. Exámenes paraclínicos. Tenemos las pruebas de función pulmonar. La curva flujo-volumen o espirometría y el flujo pico expiratorio son las pruebas claves para el diagnóstico y el manejo del asma. En la curva flujo-volumen o la espirometría, esta es la prueba reina para determinar la presencia de obstrucción, medir la severidad de la misma y su reversibilidad, mejoría con el broncodilatador inhalado. Debe medirse en todo paciente con diagnóstico o sospecha de asma. La presencia de obstrucción se define por la relación volumen expiratorio forzado en un minuto, capacidad vital forzada menor del 80%. La severidad de la obstrucción se define con el valor de BEV1, obstrucción leve mayor del 80%, obstrucción moderada 60-80% y obstrucción severa menor del 60%. En el flujo expiratorio pico, este se define como el flujo máximo obtenido con una inspiración forzada a partir de una inspiración máxima. En la capacidad pulmonar total, que está expresado en litros sobre segundo. En la prueba broncoprovocación con metacolina, dice que esta es útil para el diagnóstico del asma en el paciente con síntomas y curvo de flujo-volumen normal. En la prueba de broncoprovocación con ejercicio, se utiliza para determinar la presencia de hiperactividad de las vías aéreas. Se considera positiva una disminución de BEV1 o de la capacidad vital forzada menor del 15% después del ejercicio. En estudios de alergia, la presencia de componente alérgico en el asma se puede ser identificado por la medición pruebas cutáneas o de inmunoglobulina E específica en suero. Aunque se añade poco diagnóstico del asma, puede ayudar a identificar factores de riesgo. La capacidad de difusión para el monóxido de carbono, esta se la utiliza para el diagnóstico diferencial del paciente con asma crónica y factores de riesgo para EPOC. 4. Radiografía de tórax. No es indispensable para el diagnóstico del asma, se utiliza para el diagnóstico diferencial en el adulto con asma de origen reciente y en la crisis refractaria del tratamiento. En los diagnósticos diferenciales tenemos, en la obstrucción de las vías aéreas superiores, una disfunción de cuerdas vocales, cuerpo extraño y neoplasias. En la obstrucción de las vías aéreas inferiores tenemos EPOC, bronquiolitis, fibrosis quística, bronquiectasias. Entre otras tenemos alveolitis alérgica extrínseca en las fases agudas, edema pulmonar, tromboembolismo pulmonar y neumotórax espontáneo, que esas se encuentran en crisis. En la clasificación de la severidad, tenemos unos criterios de severidad como subjetivos y objetivos. Subjetivos, que puede dormir libre de síntomas, puede participar en las actividades normales de la vida diaria sin disnea,
Puede caminar, correr o subir escaleras llevando un paquete. En los objetivos: caída matinal de flujo pico, disminución mayor del 15% en la mañana comparado con la tarde. Valores de BEP1 y flujo pico y requerimientos de broncodilatadores inhalados en la semana. En la clasificación inicial de la severidad tenemos el siguiente cuadro. En los niveles de control del asma también observamos el siguiente cuadro. Tratamiento. Primero, se basa en control de factores desencadenantes. 2. Educación. 3. Tratamiento farmacológico. En cuanto a factores desencadenantes, tenemos que evitar alergenos e irritantes, evitar medicamentos desencadenantes, inmunización contra influenza anual en el asma moderada y severa. 2. En su educación de las enfermedades y evolución y pronóstico de su tratamiento, como por ejemplo el uso de broncodilatadores por inhalación. 3. El tratamiento farmacológico. Aquí tenemos el llamado tratamiento escalonado de acuerdo a la severidad de la enfermedad, como es en el siguiente cuadro, que tenemos los grados de severidad que son intermitente, leve, moderada y severa. En el seguimiento clínico y paraclínico tenemos, primero, el control médico lo define la severidad de la enfermedad. 2. Se recomienda la realización de curva flujo-volumen, bien sea al inicio de la valoración, después del inicio del tratamiento para control y evaluación de la medicación, cada 1 o 2 años para el mantenimiento de la función pulmonar. 3. En el flujo pico, este se basa en el control diario a largo plazo de asmáticos moderados o severos persistentes, evaluación de la severidad y la crisis, evaluación de la respuesta al tratamiento. 4. Calidad de vida, ausentismo laboral o escolar, compromiso de actividades de la vida diaria, alteración del sueño. Crisis asmática. Dice que son episodios de aumento rápidamente progresivo de la disnea, la tos, la sibilancia y opresión del pecho o algunas combinaciones de estos síntomas. En la severidad de la crisis tenemos la clasificación de la crisis como miramos en el siguiente cuadro. En el manejo de la crisis no debemos subestimar la severidad de la crisis, ya que puede amenazar la vida del paciente. En los factores de riesgo de muerte tenemos uso actual o supresión reciente de esteroides sistémicos, antecedentes de ventilación mecánica, alteraciones psicosociales, negación del asma o su severidad, y pobre incumplimiento del plan terapéutico. En la evaluación del grado de severidad para determinar el plan de tratamiento, tenemos manejo ambulatorio en cuanto a crisis leve, urgencias para crisis moderada y severa, hospitalización en sala general para crisis moderada que no mejora con urgencias y puede complicarse. Hospitalizar en cuidados intensivos en crisis severa que no se mejora y que tiene riesgo a paro cardíaco. En el manejo de la crisis tenemos también, puede ser ambulatoria, hospitalaria. En la ambulatoria evaluamos la respuesta después de 2 a 4 puff beta agonistas con acción rápida inhalado cada 20 minutos por 1 hora. Tenemos que evaluar la respuesta. Si es una buena respuesta, hay una mejoría de los síntomas que se sostiene por 4 horas, flujo pico mayor del 80%. Debemos continuar con beta bloqueadores agonistas cada 3 a 4 horas por 24 a 48 horas y consulta médica. En la respuesta incompleta debe haber una mejoría inicial con recaída antes de 3 horas, flujo pico 60 al 80%. Debemos adicionar corticosteroides orales, continuar con beta 2 agonista, adicionar bromuro de ipratropio inhalado, consultar al médico de urgencias. Y en cuanto a la mala respuesta, va a haber una presencia de síntomas, flujo pico menor del 60%. Debemos adicionar corticosteroides orales, repetir beta agonistas mientras se traslada a urgencias, adicionar bromuro de ipratropio inhalado y trasladar a urgencias. Y en el manejo de urgencias, lo que debemos que hacer, primero, evaluar la clínica inicial con beta agonistas en nebulización cada 20 minutos durante 1 hora y oxígeno a flujo bajo. El objetivo de este para una saturación de oxígeno mayor del 90% y corticosteroides sistémicos. Y 2, tenemos que hacer una reevaluación
en cuanto a examen físico, flujo pico, saturación de oxígeno y otros exámenes según su necesidad. Vamos a encontrar dos episodios, que es el episodio moderado y severo. En el episodio moderado lo tratamos con beta-agonistas por inhalación cada 20 minutos, corticosteroides y continúa el tratamiento por 1 a 3 horas si hay mejoría. Si miramos una buena respuesta y porque hay una mejoría sostenida por 1 hora. Flujo pico mayor del 70%, no hay dificultad respiratoria, saturación de oxígeno mayor del 90%. Ese debe ser manejo ambulatorio, beta-agonistas, corticosteroides orales e instrucciones, consulta médica temprana. En su respuesta incompleta en 1 a 2 horas o episodios severos, tenemos pacientes a largo riesgo persistente de síntomas, flujo pico de 50 al 70%, saturación de oxígeno menor del 90%. Hospitalizar con beta-agonistas más hipratropio, corticosteroides sistémicos, oxígeno, considerar aminofilina intravenosa y monitoreo cercano. Y si miramos una mala respuesta en 1 hora, el paciente presenta de alto riesgo, sistemas severos, examen físico que puede presentar somnolencia, confusión, fatiga de músculos respiratorios, flujo pico menor del 30%, presión de dióxido de carbono mayor de 35 milímetros de mercurio, presión de oxígeno menor de 45 milímetros de mercurio. Debemos que hospitalizar en UCI. Y en su episodio severo, tratamos con beta-agonistas por inhalación cada 60 minutos, corticosteroides, bromuro de hipratropio, oxígeno, considerar aminofilina intravenosa. Debemos que evaluar al paciente, seguir esquemas de igual, de buena respuesta, respuesta incompleta o mala respuesta del episodio moderado. Gracias.